¿Cuándo comprendiste por primera vez el valor de la libertad, especialmente la libertad económica? Básicamente yo arribé a las ideas de la libertad como especialista en crecimiento económico allá por el año 2013-2014. Yo veía que las estadísticas del PBI per cápita a lo largo de los últimos 2000 años de la era cristiana tenían la forma de un palo de hockey. Es decir, usted podía ver que el PBI per cápita estaba prácticamente constante hasta el año 1800 y después experimentó una fuerte aceleración. Y en el mismo contexto que se produjo ese aumento fenomenal de la productividad, ese aumento del PBI per cápita, la población se había multiplicado por más de 7 veces en los últimos 200 años. Y básicamente eso en economía significa que usted tiene rendimientos crecientes. La existencia de rendimientos crecientes implica la presencia de monopolios, o sea, de estructuras concentradas, y eso para la teoría económica, la presencia de monopolios o estructuras concentradas no es bueno, según la teoría económica neoclásica tradicional. Pero usted al mismo tiempo veía que los niveles de vida habían aumentado de manera impresionante, que las personas de nivel medio básicamente viven mejores que emperadores de la era romana, y al mismo tiempo la población había pasado de tener 95% de personas en la pobreza extrema a menos del 10%. En ese contexto la pregunta era cómo podía ser que algo que había sacado tanta gente de la pobreza, que había mejorado tanto las condiciones humanas, podía ser algo malo para la teoría económica, es decir, algo no andaba bien. Entonces, en ese contexto, recuerdo que una de las personas que trabajaba en mi equipo me sugirió leer un artículo de Murray Newton Rothbard que se llama Monopolio y Competencia. Lo recuerdo como si fuera hoy. Cuando terminé de leer el artículo dije todo lo que enseñé de estructura de mercado en los últimos 20 años en los cursos de microeconomía está mal. Eso me generó una conmoción interna muy fuerte. Llamé a esta persona que trabajaba conmigo y me recomendó un lugar donde comprar libros de escuela austríaca. Y ahí compré por lo menos 20 o 30 libros que los fui a buscar un día sábado. Y cuando conocí la librería estaba fascinado con el material que había. Así es que volví al otro día haciendo la cuenta con el dinero que tenía que pagar para la comida de mi perro, o sea, de mi hijo de 4 patas, y lo que tenía que gastar en taxi para ir al trabajo y para comer, y el resto me gasté toda la plata en más libros, y ahí empecé a leer de manera muy intensa. Recuerdo, por ejemplo, lo que fue la experiencia de leer La acción humana de Mises, un libro que yo directamente no conocía, y recuerdo que al fin de semana siguiente empecé a leerlo desde la primera hoja y no paré hasta terminarlo, y eso fue una verdadera revolución en mi cabeza. Y de la mano de la lectura de los autores austríacos como Rothbard, como Mises, como Hayek, como Hoppe, digamos, como Jesús Huerta de Soto, como, digamos, Juan Ramón Rayo, digamos, como Philippe Bagus, como, digamos, Walter Block, digamos, eso fue muy inspirador. Y en un momento llegué a los trabajos de Alberto Venegas Lynch hijo. Y además tuve el placer y el honor de poder conocerlo, y hoy somos amigos, de hecho. Entonces, eso fue lo que me abrió el camino a las ideas de la libertad. Otro libro que también me influyó, pero muchísimo, que tuvo un impacto enorme, fue cuando leí Los principios de economía política de Menger. Fue verdaderamente revelador, o digamos leer a Eugene von Baber, digamos, fueron cosas verdaderamente que pusieron en jaque todo el pensamiento que tenía. Yo tenía una idea ligera y pobre acerca de la escuela austríaca. Digamos, yo lo único que había leído de escuela austríaca previo a eso
había sido un libro que es muy bueno, que es Dinero y Tiempo de Garrison, pero digamos, ahora que entiendo un poco más de economía austríaca, sé que era bastante pobre, por decirlo de alguna manera. No porque el libro no sea bueno, sino porque había muchísimas cosas para leer que verdaderamente han sido algo fascinante. Entonces, a partir de eso, ¿qué es hoy en día? Y tal vez puedas hablar sobre la evolución. Es tu filosofía económica. Te has descrito a ti mismo como un anarcocapitalista, anarquista de mercado, libertario. Ese es el ideal. Y luego, tal vez en la práctica y realidad has dicho que eres más bien un minarquista. Entonces, cuéntamelo todo. ¿Cuál es tu filosofía económica hoy? Yo estrictamente soy un anarcocapitalista. Yo desprecio el Estado, desprecio la violencia. Digamos, cuando nosotros tomamos la definición de liberalismo, yo suelo usar la definición de liberalismo que dio Alberto Venegas Lynch hijo, que está muy en línea a la definición, a una definición que ha dado John Locke, que básicamente la definición de Alberto Venegas Lynch dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, yo, digamos, encuadro todas las discusiones en esos términos y la realidad es que cuando uno llega a esa concepción, le diría que casi se vuelve anarcocapitalista de hecho. Lo que sucede es que eso lo que describe es mi mundo ideal, es decir, es el mundo ideal. Ahora, después la vida real tiene un montón de restricciones. Algunas de esas restricciones usted la puede levantar y otras no. Entonces, en la vida real, yo, digamos, o sea, soy un minarquista, abogo por la minimización del tamaño del Estado, trato de eliminar la mayor cantidad de regulaciones posibles. De hecho, eso que yo decía durante la campaña, digamos, lo estoy llevando a la práctica. Nosotros acabamos de hacer la reforma estructural más grande de la historia argentina. Es una reforma estructural que es 8 veces más grande que la de Menem, que había sido la reforma estructural más grande de la historia, y eso lo hicimos con 15% de los diputados y 10% de los senadores. Además, tenemos un ministerio de la desregulación, donde básicamente todos los días eliminamos entre 1 y 5 regulaciones. Por otra parte, tenemos pendiente 3.200 reformas estructurales adicionales, a punto tal que el día que terminemos con todas estas reformas vamos a ser el país más libre del planeta, con las consecuencias que ellos tienen en términos de bienestar. Piense que cuando Irlanda inició las reformas de mercado hace poco más de 40 años, era el país más pobre de Europa y hoy tiene un PBI per cápita que es 50% superior al de Estados Unidos. Entonces, entonces yo tengo una situación presente y lo que yo busco permanentemente, ya sea desde lo que fueron mis trabajos académicos y mis notas de divulgación y de libros, es del mundo que tenemos hoy, que cada día estemos más cerca, que cada día ganemos más libertad. Porque acá hay algunas cosas muy interesantes. Lo primero, me gustaría citar a Milton Friedman. Hay un momento que le hacen una nota a Milton Friedman y le preguntan sobre los liberales. Y entonces dice que hay 3 tipos de liberales, que están los liberales clásicos, lugar donde podrían entrar, por ejemplo, Adam Smith o el propio Milton Friedman. Algunos dicen que podría entrar en esa categoría Hayek. Para mí, Hayek es un minarquista. Después usted tiene los minarquistas, donde podría encontrar claramente en ese lugar a Mises, a Hayek. Podría encontrar en términos filosóficos a Nozick y básicamente a Ayn Rand. Y en un momento Milton Friedman, en base a su propio hijo, dice, pero si usted se fija bien, hay algunos que son anarquistas. Digamos, y ahí, digamos, probablemente, digamos, y desde mi punto de vista, y quien ha sido el de mayor inspiración en mi vida, ha sido básicamente Murray Newton Rothbard. Pero entonces hay 2 dimensiones. Uno es de dónde yo quiero llegar y el tema es dónde estoy. Entonces,
lo más importante es tratar de avanzar cada día más hacia ese ideal del anarcocapitalismo. En ese sentido, a veces uno es criticado fuertemente y duramente desde esa visión ideal, que yo eso lo llamo la falacia del nirvana. Es decir, usted se compara contra el paraíso, todo es horrible, todo es inmundo, pero usted no vive en el paraíso, usted vive en la tierra. Entonces, básicamente uno lo que tienen que entender es que hay lo que llaman condiciones de estado. Supongo que a usted no le gustan las mesas rectangulares, a usted le gustan las mesas circulares. Ahora, la realidad es que yo tengo pocas horas hasta que vaya y salga mi vuelo y la mesa es rectangular. A usted le gusta una mesa circular, pero redonda, pero no hay una mesa rectangular. Entonces, o hacemos la nota acá o no la podemos hacer. Entonces, ¿usted qué hace? Se adapta a las condiciones de estado. Esto es lo que hay. Ahora, entonces, y después usted tiene algunas restricciones entonces que puede modificar y otras que no. Entonces, la idea es modificar todas las que se puedan modificar de corto y empezar a trabajar para aquellas que se pueden modificar de mediano o de largo plazo. Ejemplo, si a usted le gusta mucho la mesa redonda, puede que hagamos nuestra próxima nota en una mesa redonda. Digamos, lo vamos a tratar de solucionar, pero hoy no tendría solución. Entonces, básicamente es esa la idea, ¿no? Digamos, de entender que algunas restricciones uno no las puede cambiar y otras sí. Además, hay restricciones institucionales. Es decir, por ejemplo, hay muchos anarcocapitalistas que se dedican a criticar e increíblemente lo hacen con mayor violencia hacia los liberales. Muchos de ellos, de hecho, me hacen críticas que verdaderamente carecen totalmente de sentido, porque es justamente la falacia del nirvana. Pero la realidad es que, mire, en Argentina, por ejemplo, el deporte más popular es el fútbol. Cuando usted va a ver un partido de Argentina es verdaderamente hermoso. Las tribunas están llenas, están todas pintadas de celeste y blanco. Hay mucha alegría, la gente canta canciones que son muy divertidas, que son muy particulares, es muy del folclore argentino, por decirlo de alguna manera. Pero ese espectáculo tan hermoso es exógeno. Es decir, no determina el resultado. Usted pone el balón en el medio de la cancha y por más que grite la gente, el balón no se mueve. Es decir, el que mueve el balón y que hace los goles es Messi. Digamos, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si usted no se involucra y no se mete, no hace nada. Entonces, digo, qué sé yo, hay muchos liberales, libertarios, anarcocapitalistas que verdaderamente son unos inútiles, porque lo único que hacen es criticar, digamos, a aquellos que queremos llevar el mundo hacia las ideas de la libertad. Y lo que no se dan cuenta es que el poder es un juego de suma cero y que si no lo tenemos nosotros, lo tiene la izquierda. Por lo tanto, si usted sus mayores y más despiadadas críticas se las dedica a los propios, bueno, lo más probable es que usted termine siendo funcional al socialismo, ¿no? Y además, digo, por ejemplo, usted tiene casos de fuerte hipocresía, digamos, yo he visto casos de agoristas, ¿no? Digamos que, o sea, que son los anarcocapitalistas que son críticos de Rothbard, porque Rothbard lo que decía es que hay que meterse en política, porque si uno no lo hace, digamos, los socialistas avanzan. Y es interesante porque algunos de ellos, digo, yo los he visto hacer críticas, proponer el agorismo, eh, y yo recuerdo, digamos, uno de ellos que un día le llegó la policía y la verdad que se estaba orinando encima. Entonces, digamos, o sea, es muy fácil criticar, proponer, sugerir, pero si verdaderamente era tan agorista, se tendría que haber bancado ir a la cárcel. Sin embargo, cuando llegó el momento de enfrentar las consecuencias de la idea que promovía, se orinó en los pantalones y terminó, digamos, o sea,
aceptando todas las restricciones, porque claramente, digamos, era mejor estar fuera de la cárcel que estar dentro de la cárcel, pero de esa manera vendió sus ideas. Entonces, me parece que no tener en cuenta las restricciones de la situación, lo único que hace es ser funcional al socialismo, porque lo único que hace es golpear sobre los propios.